Infame Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. Pedro Sánchez permanece en el poder, luego de transar por una amnistía a cambio de votos, generando inquietud sobre el Estado de Derecho en España. En Colombia, la reciente contracción de la economía, con una caída del 0.3% en el tercer trimestre del 2023, ha puesto de manifiesto las profundas fallas en la gestión del presidente izquierdista Gustavo Petro. Las fuerzas de defensa de Israel han divulgado un video que muestra armas almacenadas en el hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza, gestionado por el grupo terrorista Hamas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a llamar dictador a su homólogo chino Xi Jinping. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español, lograda con 179 votos a favor y 171 en contra, ha generado una profunda inquietud sobre el Estado de Derecho en España. Las alianzas con partidos separatistas y la promesa de una ley de amnistía para los implicados en el proceso catalán se perciben como una amenaza a la integridad del sistema judicial español. Aunque Sánchez obtuvo la mayoría necesaria, la negociación plantea dudas sobre la legitimidad y las repercusiones a largo plazo de su gobierno, generando preocupación sobre el futuro del Estado de Derecho en España. En un acto que ha sacudido los cimientos del Estado de Derecho en España, Pedro Sánchez ha conseguido su investidura como presidente del gobierno, pero a un costo que muchos consideran demasiado alto. Logrando 179 votos a favor y 171 en contra, Sánchez ha forjado alianzas con partidos separatistas, prometiendo una ley de amnistía para los implicados en un proceso catalán, una medida vista por muchos como una amenaza a la integridad del sistema judicial español. Esta negociación, lejos de ser una mera maniobra política, representa una capitulación ante las demandas de los grupos que desafían la unidad nacional. El respaldo de la mayoría de los grupos que apoyan la investidura de Sánchez, como Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya, Bildu, Partido Nacionalista Vasco y Bloque Nacionalista Galego, excluyendo a Coalición Canaria, sugiere un peligroso giro hacia la complacencia con agendas separatistas. Las protestas lideradas por políticos como Santiago Abascal y otros miembros de Vox destacan la creciente preocupación por el impacto de estas concesiones en la cohesión nacional. La obtención de 179 votos, 3 más de los necesarios para una mayoría absoluta, podría parecer un éxito numérico para Sánchez, pero plantea interrogantes profundas sobre la legitimidad y las repercusiones a largo plazo de su gobierno. Este precedente de negociar con partidos que desafían abiertamente el orden constitucional español no solo contradice las promesas y principios previos de Sánchez, sino que también siente un nefasto precedente que pone en peligro el Estado de Derecho en España. La investidura de Sánchez, por lo tanto, no es solo una victoria política, sino un punto de inflexión que podría alterar de manera significativa el paisaje político y jurídico de España, cuestionando la solidez de sus instituciones y el futuro de su democracia. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó las contradicciones de Pedro Sánchez enfrentando sus declaraciones con sus hechos. Durante su discurso, Feijóo le ha recordado sus opiniones contrarias a ERC, Podemos y Bildu antes de pactar con ellos en la anterior legislatura. El candidato ha pedido desde la tribuna varias veces coherencia. Veamos. Palabra de Sánchez. Ni yo ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra. Coherencia. Palabra de Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres, se lo repito 5 o 20 veces. Con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu. Coherencia. Palabra de Sánchez. Siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Yo me comprometo, señores de Junts, yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez, coherencia. Palabra de Sánchez, esto solo 3 días antes de la investidura. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía.
Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Coherencia. Podría seguir con infinidad de ejemplos, pero el resultado a efectos del señor Sánchez es el mismo, ni se inmuta. Por eso, para inmutarse, haría falta pudor que usted no tiene. La economía colombiana registra su primera contracción desde la pandemia, con una caída del 0.3% en el tercer trimestre de 2023, según informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Este revés económico destaca sectores clave afectados como la construcción, la manufactura y el comercio. En este contexto, entonces, crece la crítica hacia la gestión del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para abordar la crisis. La reciente contracción de la economía colombiana, con una caída del 0.3% en el tercer trimestre del 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior, ha puesto de manifiesto las profundas fallas en la gestión del presidente izquierdista Gustavo Petro. A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano afirmó que la economía de su país está en rojo. La disminución del Producto Interno Bruto, conocido como PIB, informada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, marca la primera vez que la economía se contrae desde la pandemia de COVID-19 y se suma a una serie de críticas hacia el mandato de Petro. Este declive económico se observa especialmente en sectores clave como la construcción, la industria manufacturera y el comercio, que han experimentado caídas significativas. Aunque algunos sectores han mostrado crecimiento, como la administración pública y las actividades artísticas, estas cifras no compensan las pérdidas en otras áreas vitales para la economía colombiana. El presidente Petro, el mandatario de izquierda radical, ha sido objeto de duras críticas por su manejo de la economía y por negociar con grupos beligerantes, lo que ha generado inquietudes sobre la seguridad y estabilidad del país. Además, enfrenta graves acusaciones relacionadas con el financiamiento de su campaña electoral, lo que cuestiona aún más su legitimidad y capacidad para dirigir la nación en un momento crítico. El desempleo y la informalidad laboral siguen siendo problemas significativos en Colombia. La inflación interanual, que alcanzó el 10.5% en octubre, y el desempleo, que afecta al 9.3% de la población económicamente activa, evidencian la difícil situación que enfrenta el país bajo el mandato de Petro. En resumen, la contracción del PIB es solo un indicador más de las profundas dificultades que enfrenta Colombia bajo la administración de Petro. Sus políticas, marcadas por negociaciones controvertidas y una aparente desconexión con las necesidades de la población, han llevado a un deterioro económico que afecta a millones de colombianos y plantea serias interrogantes sobre su gestión. Representantes de Cuba y Estados Unidos se reunieron en La Habana para abordar la creciente migración irregular de cubanos hacia Estados Unidos. A pesar de la implementación del programa Parol en enero, que permitió a 55.368 cubanos volar directamente a Estados Unidos, el número de llegadas irregulares superó los 108.000 en el mismo periodo. El aumento se relaciona con vuelos subarrendados que facilitan la migración irregular desde Cuba a Nicaragua, generando preocupaciones sobre la efectividad de las conversaciones migratorias entre ambos países. Delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunieron en La Habana para dialogar sobre migración, en respuesta al creciente número de cubanos que llegan regularmente a Estados Unidos. Este encuentro, presidido por Eric Jacobs Tent del Departamento de Estado de Estados Unidos, busca abordar un fenómeno marcado por un aumento dramático de vuelos subarrendados que facilitan la migración irregular de cubanos a Nicaragua, punto de inicio de su ruta hacia Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su objetivo de garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre ambos países. A pesar de la implementación en enero del programa Parol por la administración Biden, que permitió a 55.368 cubanos volar directamente a Estados Unidos, el número de llegadas irregulares superó los 108.000 en el mismo periodo, con un pico significativo en los meses de agosto a octubre. Cuba, por su parte, confirmó que Estados Unidos entregó 20.000 visas de inmigrantes, como estipulan los acuerdos bilaterales.
Sin embargo, el régimen de Nicaragua eliminó el requisito de visado en noviembre de 2021, desencadenando un flujo masivo de migrantes cubanos solo en el 2022. Aproximadamente 313.000 cubanos tomaron esta ruta. Las conversaciones migratorias fueron retomadas en abril del 2022 tras una suspensión iniciada en el 2017 bajo el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, tras ser retomadas, el aumento se ha mantenido constante, lo que pone en duda la efectividad de estas conversaciones. Esto porque la migración no responde solo a acuerdos entre los países, sino a que los cubanos huyen de la dictadura comunista de su país en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos. En el contexto de crisis migratoria, funcionarios de Cuba y Estados Unidos se reunieron en La Habana en un intento infructuoso por abordar el flujo sin precedentes de migrantes cubanos hacia Estados Unidos. Estas conversaciones, reiniciadas bajo la administración de Joe Biden, parecen ser un mero formalismo ante la rigidez del régimen cubano, que continúa justificando sus fallos internos con acusaciones de imperialismo y el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, culpó a las sanciones estadounidenses por la devastación de la economía cubana, ignorando las demandas internas de reformas estructurales. Esta postura, lejos de abordar las causas fundamentales de la migración, refleja una negativa constante del régimen de reconocer su responsabilidad en la crisis humanitaria que impulsa a miles de cubanos a huir en busca de mejores oportunidades. Por su parte, Estados Unidos, aunque ha incrementado las vías legales para la migración cubana, insiste en que las sanciones son cruciales para impulsar los derechos humanos en la isla. Sin embargo, estas políticas parecen ser ineficaces para detener el éxodo masivo, evidenciando la necesidad de un enfoque más integral. La situación en Cuba, marcada por una dictadura que se aferra al poder a pesar de las crecientes demandas de cambio, continúa impulsando una crisis migratoria que desborda las fronteras estadounidenses. Mientras que el régimen cubano se aferra a su retórica anticapitalista, los ciudadanos comunes sufren las consecuencias de un gobierno que se niega a implementar las reformas necesarias para mejorar su calidad de vida. Estas conversaciones, impulsadas por el gobierno de Biden, parecen ser poco más que un ejercicio diplomático sin resultados tangibles, mientras millones de cubanos siguen sufriendo bajo un régimen que evade su responsabilidad en la creación de un entorno propicio para la vida, la libertad y el bienestar de su pueblo. Bien, nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Para contarles que las fuerzas de defensa de Israel han divulgado un video que muestra armas almacenadas en el hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza, gestionado por Hamas. Israel sostiene que Hamas utiliza instalaciones médicas como centros de mando y depósitos de munición, exponiendo a civiles a peligro. El video exhibe rifles AK-47, municiones y uniformes militares encontrados en el centro de resonancia magnética. Este descubrimiento destaca el debate sobre la violación del derecho internacional humanitario al utilizar instalaciones médicas con fines militares, generando preocupaciones sobre el uso indebido de estos lugares sensibles por grupos armados. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, revelaron un video el miércoles donde muestran armas almacenadas en un hospital gestionado por el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Israel y reportes de inteligencia han sostenido que Hamas utiliza hospitales como centro de mando y depósitos de municiones para ocultar sus operaciones militares, exponiendo a civiles a peligro. En el video, el teniente coronel Jonathan Conricus recorre el centro de resonancia magnética del hospital Al-Shifa en Gaza, mostrando varios escondites de armas. Se encontraron equipos militares, incluyendo rifles AK-47, municiones y uniformes militares. Este descubrimiento ha generado un debate sobre la utilización de instalaciones médicas por parte de grupos armados, considerada una violación del derecho internacional humanitario. Conricus destacó la gravedad de que estas armas estén en un hospital, alegando que su única presencia se debe a que Hamas las colocó ahí, utilizando el hospital y otras facilidades sensibles en Gaza para fines militares. El hospital Shifa ha acogido a miles de desplazados desde que comenzó el actual conflicto militar con Israel. Las autoridades israelíes alegan que el hospital está siendo utilizado como fachada por terroristas de Hamas y que el grupo ha establecido su centro de comando principal debajo del edificio.
Estos hallazgos surgen en un contexto en el que Hamás utiliza edificios como hospitales y escuelas para realizar operaciones, utilizando civiles como escudo humano. En una reunión en California, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder chino Xi Jinping acordaron abordar el tráfico de fentanilo y restablecer el diálogo militar entre ambas naciones. A pesar de las tensiones, ambos líderes buscaron puntos de convergencia, destacando la necesidad de reducir la producción de fentanilo, un problema que afecta directamente a Estados Unidos. En una reunión entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping en California, ambos líderes acordaron combatir el tráfico de fentanilo y reanudar el diálogo militar, en un intento por estabilizar las tensiones entre las dos potencias mundiales. Xi criticó las sanciones y otras medidas impuestas por Washington contra China, alegando que dañan los intereses legítimos del país asiático, aunque responden a una nación que ha mostrado posiciones controvertidas al acercarse a Rusia y Corea del Norte. Durante la reunión, Xi enfatizó la necesidad de reducir dramáticamente la producción de ingredientes para el opioide sintético fentanilo, un problema que afecta directamente a Estados Unidos. A pesar de las tensiones, Biden y Xi acordaron restablecer la comunicación directa entre sus respectivos ejércitos, un paso importante hacia la reapertura de vínculos militares. También acordaron establecer conversaciones sobre el uso de la inteligencia artificial y formar un grupo de trabajo de cooperación contra los narcóticos. No obstante, Xi Jinping instó a Estados Unidos a dejar de armar a Taiwán y subrayó que la reunificación de China es inevitable. Esto pese a que Estados Unidos tiene un acuerdo de protección con Taiwán. Esta reunión surge en un momento en que China, bajo el liderazgo de Xi, ha adoptado una postura desafiante en el escenario mundial, rechazando el modelo occidental y promoviendo un enfoque diferente, pese a estar en una severa crisis económica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó su percepción de que el presidente chino Xi Jinping es efectivamente un dictador, una declaración que probablemente causará descontento en Beijing, especialmente tras una cumbre directa entre ambos líderes. Después de 4 horas de conversaciones con Xi Jinping en las afueras de San Francisco, Biden sostuvo una conferencia de prensa en solitario. Al final de la conferencia, se le preguntó si aún sostenía la opinión de que Xi era un dictador, algo que había declarado en junio. Biden reafirmó que Xi Jinping es un dictador, considerándolo un gobernante que dirige a un país comunista, basado en una forma de gobierno totalmente diferente a la de Estados Unidos. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que se opone firmemente a los comentarios sin mencionar a Biden por su nombre. El pasado marzo, Xi Jinping aseguró un tercer mandato como presidente cuando casi 3.000 miembros del Parlamento de China votaron unánimemente por él en una elección sin otros candidatos. Xi es considerado el líder chino más poderoso desde Mao Zedong, después de una década consolidando poder en la formulación de políticas y en el ejército, y restringiendo las libertades de los medios. No hubo reacción inmediata de la delegación china, que había venido a Estados Unidos para asistir a la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico en San Francisco. Cientos de críticos de Beijing marcharon por el centro de la ciudad al mediodía, coreando libertad para Tíbet y libertad para Hong Kong. En un golpe significativo para los intentos de grupos radicales de izquierda y la Casa Blanca por evitar la candidatura de Donald Trump, un juez de Michigan ha dictaminado a favor de mantener al expresidente en las boletas de las elecciones primarias. A pesar de los esfuerzos para declarar a Trump inelegible basándose en eventos del pasado, el magistrado James Redford ha desestimado las acusaciones afirmando que el Congreso debería ser la entidad encargada de tomar esta decisión bajo la 14ª enmienda. Esta decisión judicial desafía las estrategias de la izquierda y la Casa Blanca, aumentando la incertidumbre en el panorama político. Pese a intentos de opositores de Donald Trump de evitar su candidatura, un juez de Michigan ha dictaminado a favor de mantener al expresidente de Estados Unidos en las boletas de las elecciones primarias. Esto representa un revés significativo para los intentos de grupos radicales de izquierda y de la Casa Blanca por evitar que Trump sea el candidato republicano.
Esta decisión judicial refuta los argumentos basados en una cláusula constitucional de la época de la Guerra Civil que buscaban declarar a Trump inelegible para la presidencia debido a su presunto papel en la protesta del 6 de enero del 2021 frente al Capitolio. El juez James Redford del Tribunal de Reclamaciones desestimó la acusación de que Trump participó en una insurrección, argumentando que el Congreso debería ser la entidad encargada de decidir si Trump está descalificado bajo la 14ª enmienda de la Constitución. Esta enmienda prohíbe ejercer el cargo a una persona que haya participado en una insurrección, una acusación que el juez consideró infundada. La estrategia de la izquierda, según la interpretación del juez, busca eliminar a Trump del camino electoral de Joe Biden, más que hacer cumplir la ley. Esto en un contexto en el que Trump se mantiene a la cabeza en las encuestas para las primarias republicanas del 2024, con una ventaja que ha crecido en los últimos 2 meses. Además, otras encuestas lo ponen arriba de Joe Biden en una elección general, incluyendo en los estados más importantes para la elección. Esta situación ha generado nerviosismo en los demócratas y en la extrema izquierda, que buscan evitar un regreso de Trump a la Casa Blanca. El juez Redford enfatizó que retirar a un candidato de la boleta presidencial y prohibirle postularse iría en contra de la capacidad del Congreso de eliminar tal inhabilitación por medio del voto de 2/3 de cada cámara. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.